A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es posible que un barco inmenso, de miles de toneladas de acero, flote como si nada, mientras que una simple piedrita se va directo al fondo? ¿O por qué sentimos esa ligereza tan particular al meternos en una piscina? Bueno, hoy vamos a desentrañar el secreto que conecta todo esto, el famosísimo principio de Arquímedes. Seguro que es una sensación conocida por todos. En el momento en que ponemos un pie en una piscina o en el mar, ¡zas! Parece que una parte de nuestro peso simplemente se esfuma. Es casi como si el agua nos estuviera echando una mano para sostenernos. Pero, claro, si nos pesáramos en ese mismo instante, la báscula diría que nuestra masa no ha cambiado ni un solo gramo. Entonces, algo más tiene que estar pasando. Tiene que haber una fuerza invisible que nos está empujando hacia arriba, y justo ese es el misterio que vamos a resolver. Y a este fenómeno lo podríamos llamar la paradoja de la piscina, el misterio de ese peso que parece desaparecer en el agua. Resulta que el secreto no tiene nada que ver con un cambio en nuestro cuerpo, no, para nada. La clave está en un empuje hacia arriba que viene del propio fluido, del agua. Y esta idea de una fuerza de empuje no es nada nueva, ¿eh? Para entenderla, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos más de 2000 años al pasado, a la época del gran matemático griego Arquímedes. Fue él quien descifró este fenómeno. Y aquí está la joya de la corona, su principio fundamental. Dice que un cuerpo sumergido recibe un empuje hacia arriba que es igualito al peso del fluido que desplaza. O sea, en palabras más sencillas, mientras más agua mueve un objeto para hacerse sitio, más fuerte lo empuje el agua hacia arriba. Así de simple. Entonces, podemos imaginarlo como una especie de tira y afloja, una batalla constante entre dos fuerzas. Por un lado está el peso del objeto, que la gravedad jala hacia abajo. Y por el otro está esta fuerza de empuje, que lo impulsa hacia arriba. Siempre están esas dos fuerzas compitiendo. Y esta imagen nos muestra perfectamente quién gana esa batalla. Para algo muy denso como el plomo, el peso gana por lejos, y el objeto se hunde, no hay más que hablar. Pero si nos fijamos en la madera o el corcho, la historia es completamente diferente. En ese caso, el empuje del agua es más fuerte que su peso y por eso, lógicamente, flotan. Ok, todo esto suena muy lógico en la teoría, ¿cierto? Pero, ¿cómo podemos realmente observar y sobre todo medir este principio en acción? Vamos a verlo con un experimento muy simple. Aquí tenemos el montaje. La idea es sencilla. Hay un vaso con líquido sobre una balanza para medir la masa total y un cilindro que está suspendido justo encima. El objetivo es ver qué pasa con números precisos cuando ese cilindro entra en el agua. Y ahora, fíjense bien en lo que sucede. A medida que el cilindro se va sumergiendo, la lectura de la balanza aumenta. A este aumento se le conoce como masa aparente. Ojo, no es que el sistema de repente pese más, sino que el empuje que el agua ejerce sobre el cilindro se transfiere, de alguna manera, a la balanza. Es fascinante. El procedimiento es súper metódico, paso a paso. Primero, se mide la masa inicial de todo el sistema. Ese es el paso 1. Después, como se ve en el paso 3, se sumerge el cilindro. Y finalmente, en el paso 4, se anota la nueva lectura. La diferencia entre el número final y el del principio es justo lo que buscamos. Nos permite cuantificar el efecto del fluido desplazado. Pero este cambio en la masa aparente no es solo un efecto curioso. En realidad, esconde un secreto muy importante sobre el líquido que estamos utilizando. Y lo que es realmente increíble es que esta relación es perfectamente consistente. Si sumergimos el cilindro un poco, la masa sube un poco. Si lo sumergimos hasta la mitad, sube más. Es una relación totalmente directa y, lo más importante, predecible. Y como es tan predecible, pues se puede describir con una ecuación como esta. Pero tranquilos, no hay que asustarse con todos esos símbolos. De toda esa fórmula, lo único que nos importa ahora mismo es esa letra griega que parece una P al final. Se llama ρ y representa la densidad del líquido. Esto nos dice que el aumento de masa que medimos está directamente conectado con una propiedad clave del líquido, su densidad. Y aquí viene la verdadera magia de todo esto, la gran conclusión. Este experimento no solo sirve para probar que Arquímedes tenía razón, va un paso más allá, le da la vuelta al principio. Lo convierte en una herramienta súper poderosa para medir algo que no podemos ver a simple vista, la densidad de cualquier líquido. Bueno, ya vimos la teoría y el experimento. Ahora vamos a lo bueno. ¿Cómo se aplica este principio tan antiguo en el mundo real, en la tecnología de hoy en día? El mejor ejemplo son los submarinos. Son verdaderos maestros en el uso del principio de Arquímedes.
Si quieren sumergirse, muy fácil. Inundan unos tanques con agua, se hacen más pesados y su peso le gana al empuje. Y para abajo. ¿Quieren emerger? Hacen lo contrario. Sacan toda esa agua usando aire comprimido, se hacen más ligeros, el empuje gana la batalla y para arriba. Es un control perfecto de la flotabilidad. Y para terminar, les dejo un pequeño desafío mental. Un barco está en una esclusa, en un espacio cerrado con agua. De repente, tira su carga pesada por la borda, y la carga cae dentro de la misma esclusa. La pregunta es, ¿el nivel del agua sube o baja? Piénsenlo, la clave está en determinar cuándo desplaza más agua esa carga, cuando está sobre el barco o cuando ya está en el fondo. La respuesta nos demuestra que el principio de Arquímedes es mucho más que solo flotar o hundirse. Es una ley que rige el equilibrio de todo lo que nos rodea.